El bautismo del Espíritu Santo es el tema del que vamos a estar hablando en esta ocasión. Mucho se ha dicho sobre la obra y ministerio del Espíritu Santo. Algunos grupos, por ejemplo, le atribuyen cosas al Espíritu Santo que él nunca hizo, que él no suele hacer. Dentro de esa gama de cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo, casualmente tenemos el bautismo del Espíritu Santo, concepto a través del cual se afirma que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para bautizarnos con su poder, para ungirnos con su poder, implicando con esto que quien bautiza es el Espíritu Santo y el elemento en que somos bautizados es su poder. El problema con esta expresión radica en que la palabra de Dios dice con mucha claridad que quien nos bautiza en realidad es el Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo, y que el elemento en que el Señor Jesucristo nos bautiza es más bien el Espíritu Santo mismo. De hecho, al analizar las Sagradas Escrituras no hemos podido encontrar un solo pasaje, un solo texto que ratifique esta expresión, el bautismo del Espíritu Santo. O bien sea, no hemos encontrado un pasaje que sea capaz de afirmar que el Espíritu Santo es quien nos bautiza y el elemento en que nos bautiza es su poder. Todo lo contrario. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 21 y 22, que quien nos bautiza es el Señor Jesucristo. Y dice así el apóstol Pablo: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No dice que es el Espíritu Santo, dice que es Dios, dice que es el Señor Jesucristo concretamente. Al respecto, quien dijo algo fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo que nosotros somos bautizados por el Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. O sea, el elemento en que somos bautizados o sumergidos es la persona del Espíritu Santo. Y estas palabras fueron recopiladas no por uno, sino por los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Registraron las palabras de Juan el Bautista. Por ejemplo, Mateo escribió, y leo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Puede buscarlo, se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 11. Marcos afirmó lo mismo, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 33. Marcos afirmó lo mismo, que nosotros somos bautizados por el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. O bien sea, el elemento en que somos bautizados o sumergidos es el Espíritu Santo. Repito, usted lo puede leer en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 33. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lucas no se quedó atrás y escribió que somos bautizados por el Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. O sea, el elemento en que somos bautizados, sumergidos, es el Espíritu Santo. Él dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí en Lucas 3, en el versículo 16. Juan afirmó lo mismo. No contradijo lo que dijo Mateo, ni lo que dijo Marcos, ni lo que dijo Lucas, acerca de lo que a su vez había dicho Juan el Bautista.
De hecho, Juan afirmó que nosotros somos bautizados por el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. O sea, el elemento en que somos bautizados o sumergidos es el Espíritu Santo. Estos son los pasajes que se suelen usar para afirmar la existencia de una doctrina como la del bautismo del Espíritu Santo. Pero por ninguna parte encontramos que diga bautismo del Espíritu Santo, sino dice que es de Jesucristo y que somos bautizados en el Espíritu Santo. Juan dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo, retomando las palabras de Juan el Bautista, le dijo a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Puede ir conmigo al libro de Hechos, al capítulo 1, al versículo 5. Y concretamente dice la palabra de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De modo que quien nos bautiza es el Señor Jesucristo. Y el elemento en que somos bautizados, sumergidos, es el Espíritu Santo. De modo que no hemos encontrado un versículo que contenga la expresión el bautismo del Espíritu Santo. No sé si usted tendrá alguno, pero nosotros no hemos encontrado ninguno. Déjeme decirle que la expresión del, gramaticalmente, señala a la persona que administra el bautismo, en este caso. Por su parte, la expresión o las expresiones en y como son expresiones gramaticales que señalan el elemento en que somos sumergidos. Por ejemplo, en cada pasaje, me parece a mí, la palabra de Dios dice, hablando de Juan el Bautista, yo bautizo en agua. Tenemos que explicar eso. ¿Quién bautizaba? Juan el Bautista. ¿En qué elemento? En el agua. ¿Quién administraba el bautismo? Juan el Bautista. ¿En qué eran sumergidos los candidatos? En agua. Simple. Así de sencillo. De manera que no hemos podido encontrar un texto que afirme que tal doctrina, el bautismo del Espíritu Santo, tenga fundamento. De modo que, ¿qué es el bautismo entonces? Con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Del cual sí se habla ampliamente, ya lo vimos en los 4 evangelios y el Señor Jesucristo en el libro de Hechos. Bueno, déjeme decirle que esta expresión es usada para referirse al momento preciso en que el Espíritu desciende sobre nosotros y viene a morar en nosotros. Nos sella con su presencia y este evento ocurre una sola vez. En el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, abrimos la puerta de nuestro corazón e invitamos al Señor Jesucristo a entrar. El Espíritu desciende, hace su morada en nuestros corazones y nos sella con su presencia, identificándonos ahora como hijos de Dios y miembros permanentes del reino de los cielos. Usted recuerda que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a quienes a los que creyeron y recibieron al Señor Jesucristo. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13 al 14, la palabra de Dios dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por medio del Evangelio llegamos a Cristo, y al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones y a sellarnos con su presencia. El bautismo con el Espíritu Santo, o el sello,
o su presencia en nuestras vidas, es la garantía que nosotros tenemos como creyentes de que realmente somos permanentemente hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 9, cuando afirma que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, morimos, llegamos a la presencia y nos piden pasaporte, y el pasaporte tiene que estar visado para poder entrar al cielo. Y adivine qué es la visa. Es la presencia, el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Bienvenido, mi amigo, te estábamos esperando hace tiempo. Pasa, adelante. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Igualmente, y voy a leerlo por ustedes, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 17 al 19, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nos ha sellado con su presencia, identificándonos como hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. El problema de decir que existe el bautismo del Espíritu Santo es la irrelevancia bíblica en la que nosotros podríamos estar cayendo cuando miramos la palabra de Dios de manera superficial, sin discernir lo que se está diciendo y llegar a torcer o malinterpretar lo que se ha dicho por Dios en su palabra. Yo creo que esto es algo que ya es un vicio. O sea, ya se nos está haciendo costumbre todo el tiempo. Leemos un pasaje y como lo entendimos, así lo explicamos, sin siquiera discernirlo, sin siquiera rumiarlo, ¿verdad? Sin siquiera estudiarlo, interpretarlo, volverlo para adelante y para atrás. Simplemente entendimos las palabras dichas por Juan el Bautista a nuestra forma y a nuestra manera. Hermano, mire, por favor, se lo digo, no dice del Espíritu Santo. Mire, eso equivaldría a que yo le dijera a usted que la corbata de cuadros que ando puesta no hace juego con esta camisa de rayas. Ni tengo una corbata a cuadros, ni mi camisa es de rayas. Eso es caer en irrelevancia bíblica. Ese es el problema. El problema de decir que existe el bautismo del Espíritu Santo es afirmar una verdad que no es verdad. Y dicen por ahí que no podemos ocultar el sol con ¿qué? Con un dedo. No se puede. Y debemos acostumbrarnos a leer y a interpretar la palabra de Dios. Es más, nadie debe interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Cuando nosotros tratamos de hacerlo, dice el apóstol Pedro, podríamos comenzar a torcer, lo que realmente Dios ha dicho sobre una cosa o sobre otra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pablo escribió mucho, de hecho creo que escribió 14 epístolas. Algunas cosas difíciles de entender, es el testimonio del apóstol Pedro. Pero de repente llegan los indoctos e inconstantes, leen lo que el apóstol Pablo dice y lo interpretan a su manera, en lugar de permitir que sea la propia palabra de Dios la que revele la interpretación correcta. Es como decir que Dios dijo que después de creer, nosotros podemos seguir siendo iguales, sin importar en qué condición nos encontremos. Como dijo alguien por ahí, y me dijo alguien, entonces quiere decir que si yo soy una
Después de aceptar a Cristo, puedo seguir siendo una... Le digo otra palabra. Quiere decir que si yo soy una prostituta, después de aceptar a Jesucristo, yo puedo seguir ejerciendo la profesión de prostituta. Quiere decir que si yo soy ladrón, o un proxeneta, o violador de niños, entonces después de aceptar a Cristo yo puedo seguir en lo mismo. ¿Dónde dice, por Dios santísimo, semejante cosa? En ninguna palabra, en ninguna parte. Sin embargo, hay personas que usan 1 Corintios 7 para afirmar semejante cosa. La irrelevancia bíblica. Podemos caer en la irrelevancia bíblica y parece ser que es algo que se nos está haciendo a costumbre. Si necesitamos el poder, el control y el dominio del Espíritu Santo. Pero eso es otra cosa. Y en las Sagradas Escrituras se llama la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Voy a decírselo así, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés por primera vez, vino a morar permanentemente en el corazón de los creyentes. Vino a morar permanentemente en el corazón de los creyentes y a sellarlos, a bautizarlos en el Espíritu Santo. Cristo envió el Espíritu Santo en Pentecostés para hacer su morada en el corazón de los creyentes y para sellarlos. Eso es lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. En este caso también los llenó con su plenitud y poder. Usted puede leerlo en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 4. La diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo es muy clara. El bautismo ocurre en el momento de la salvación una única vez. Tiene que ver con la morada del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. Lo que nos identifica como miembros del reino de Dios. Vaya conmigo a 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice Juan? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La llenura del Espíritu Santo, por su parte, es un mandamiento y algo que debemos buscar en nuestra vida una y otra vez. Entonces, la morada y el sello del Espíritu Santo, que es lo que en las Sagradas Escrituras se llama el bautismo el bautismo con el Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo, ocurre en el momento de la salvación. Él viene, mora en nuestro corazón y nos sella, y nos identifica como miembros de la familia de Dios, una sola vez. Pero la llenura o la plenitud del Espíritu Santo es un mandamiento, un acto para ser obedecido y algo que debemos buscar en nuestra vida una y otra vez. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Está escrito de manera imperativa, es una orden. Es algo que nosotros debemos buscar. Es muy interesante porque los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo repetidas veces. La primera vez en Pentecostés, en el capítulo 2, en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso en Hechos, en Pentecostés. Luego, al aprestarse a predicar el Evangelio en medio de oposición, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Yo lo voy a leer también por ustedes, aquí en Hechos 4, 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Fueron llenos del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo en Pentecostés. Y posteriormente, en el capítulo 4 del libro de Hechos, cuando se aprestaban para ir a predicar el Evangelio, en medio de oposición, oraron a Dios y fueron llenos nuevamente de la plenitud del Espíritu Santo. Aún diáconos como Esteban fueron llenos del Espíritu Santo en repetidas ocasiones. En Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 5, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 55, cuando fue apedreado por las personas que les adversaban, los líderes del pueblo, dice que fue lleno del Espíritu Santo y les dijo unas cuantas verdades también. El mismo apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo en varias ocasiones. En Hechos 9:17, en Hechos 13:9 y 52. Se puede leerlos. De modo que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con dejar fluir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas con un fin, poder servirle con mayor eficiencia. ¿Usted recuerda que dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Hoy como que pensamos un poco las cosas para ir a algún lugar a predicar el Evangelio. Lo primero que preguntamos es, bueno, dime una cosa, ahí hay medios de transporte. Hay una carretera, hay autopistas, están bien asfaltadas, y hay medios de transporte. Hay accesibilidad, hay luz, hay agua, hay teléfono, hay internet. Hay bancos, hay clínicas, hospitales, hay centros comerciales cerca. Buscamos todas las comodidades y está bien. No era el caso de los apóstoles. No era el caso de los creyentes del Nuevo Testamento. Ellos tenían que ir en el carro de un Fernando, un rato a pie y otro andando. Así. En canalete, en botes, en burros, bajo el sol, bajo la lluvia, en caminos de ladrones. La cosa era muy diferente. Y no tenían que hacerlo solo en Jerusalén, en toda la provincia de Judea. En Samaria, que era la provincia vecina. Y hasta lo último de la tierra. Fueron a España, a Francia, a Roma, a la India, entre muchos otros lugares, sin las comodidades que tenemos hoy para hacerlo. Bueno, la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que ustedes puedan servirle al Señor con excelencia y eficiencia. Entonces encontramos que la llenura del Espíritu Santo tiene como fin, casualmente, ayudarnos a nosotros en nuestra vida de servicio al Señor. No es para ninguna otra cosa. Recordemos que al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, no nos fue dado el Espíritu Santo por medida. O sea, no nos fue dado por partes. Él mora en su totalidad en nuestros corazones. San Juan capítulo 3, versículo 34. San Juan capítulo 3, versículo 34. Yo creo que vale la pena realmente leerlo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Nos fue dado el Espíritu Santo y Él está en nuestros corazones. Entonces aquí vamos a crear una ilustración. Tenemos un vehículo, último modelo, nuevo de paquete, de fábrica. Todavía los asientos tienen el plástico protector, con todos sus componentes en perfecto estado. El motor bien afinado, viene de fábrica. El tanque lleno, líquido para frenos, líquido hidráulico. La batería nueva, típica de paquete, ¿verdad? Funcionando al 100%. Es más, allá, delante del volante, hay un piloto. Está usted con su esposa y sus hijos, y ahí está usted frente al volante. ¿Qué se requiere para echarlo a andar? ¿Qué se requiere? La respuesta es ir a la llave de la ignición, produciendo una chispa, un contacto
aparato eléctrico que encienda el motor para que el piloto, para que usted pueda conducir el vehículo. En esta alegoría nosotros somos el vehículo. Tenemos todo lo que necesitamos para funcionar. El Señor Jesucristo es el piloto, por supuesto que sí. Y el Espíritu Santo es la batería o la fuente de poder. La batería está ahí, dentro del vehículo, dentro de nosotros. Pero parece ser que eso no es suficiente para que funcionemos. ¿Qué se necesita? Bueno, una chispa que encienda el motor para que el piloto, que es Cristo, nos pueda conducir. La chispa es el poder del Espíritu Santo fluyendo en nosotros. ¿Qué se requiere entonces para que el poder o plenitud del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, fluya? Una chispa equivalente a la chispa de la ignición que enciende el motor de un vehículo. El Espíritu Santo ya está en nuestra vida. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Hasta el día de la redención va a estar en nuestros corazones. El asunto con el Espíritu Santo es que Él puede habitar en nuestros corazones en dos estados. Según lo que estamos leyendo o diciendo de Efesios 4:30, totalmente contristado e inhibido a actuar en nuestra vida por causa del pecado. Y no contristéis al Espíritu Santo de la promesa, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 el apóstol Pablo dice, y no apaguéis al Espíritu. Con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, el Espíritu Santo va a estar en nuestro corazón, pero inhibido, contristado, en un rincón. En esa condición no le permitimos que su poder fluya en nuestra vida. O puede estar totalmente activo, haciendo fluir su poder en nosotros, lo cual va a depender de nuestra fe, de nuestra obediencia y de cómo manejemos la santidad en nuestra vida. Junto a ellos, por supuesto, el deseo de servirle al Señor. Esta es una condición. Si tú no te interesa servirle al Señor, olvídese de la llenura del Espíritu Santo. Está en tu corazón, pero no va a fluir en ti. Es muy interesante lo que ocurre en Efesios, porque el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo lo encontramos en Efesios 5:18. Pero en su contexto, en Efesios se dice, por ejemplo, en Efesios 4:17, dice, ya no andéis como los otros gentiles. Caramba. En el versículo 22, despojaos del viejo hombre. En los versículos 23 y 24, renovaos. En el versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad. En el versículo 26, airaos, pero no pequéis. En el versículo 27, no deis lugar al diablo. En el versículo 28, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más. En el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ni aun cuando nos majamos con el martillo. No. Y en medio dice, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. No hagamos estas cosas para que no se contriste el Espíritu Santo, para que su poder pueda fluir. Y de repente eso dice en el versículo 30. Y sigue diciendo en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros. En el capítulo 5, en el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En el capítulo 5, en el versículo 3, en Efesios 5:2 dice, y andad en amor. En el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros.
Y sigue diciendo en el capítulo 5, en el versículo 7 y 11, no seáis participantes con ellos, con los impíos, con los incrédulos. Y dice, despiértate tú que duermes, en el versículo 14 del capítulo 5. Y en el versículo 15 del capítulo 5 dice, mirad con diligencia cómo andéis. Y sigue diciendo en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Y en el versículo 17 dice, no seáis insensatos. Y de repente dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Mi amigo, si contristamos al Espíritu Santo, no podemos ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestros corazones, pero su poder no va a fluir. Por causa del pecado, el Espíritu Santo va a estar replegado en un rincón de nuestro corazón, haciéndonos sentir salvos, pero su poder no va a poder fluir. Este poder le es dado a los creyentes con el fin de que le sirvan al Señor con excelencia. No es para sujetar la boca, ni los pensamientos, ni las obras de la carne. Es para servirle al Señor con excelencia. Por eso dice el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No tenían un iPod, no tenían un celular, no tenían una tablet, no tenían un MP3 ni un MP4, nada. Es más, ni esto lo tenían. No tenían ni la palabra de Dios. Pero enseñaban y predicaban con una excelencia. Vean lo que sigue diciendo en el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por eso, siendo analfabetas, no conociendo la izquierda de la derecha, quizás ni sabiendo leer ni escribir, estos hombres le sirvieron al Señor, vivieron con excelencia y murieron con excelencia por Cristo, porque el Espíritu Santo que estaba en sus corazones había desbordado su poder, su plenitud, porque habían hecho la cruz al pecado. Como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. De hecho, fue un requisito importante a la hora de elegir quién administrara las mesas en el libro de Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 3 y 5. ¿Quién repartía los diarios? ¿Quién repartía la ropa? ¿Quién hacía llegar a los necesitados lo que necesitaban? Era un desorden. Y hay una asamblea, se reúne la iglesia y los apóstoles dicen, bueno, busquen a varones llenos del Espíritu Santo. Era un requisito para servir a las mesas. El ministerio de las mesas. Y encontraron a Esteban, uno de ellos, varón lleno del Espíritu Santo, y a fulano, a mengano y a sutano, los primeros diáconos. Era un requisito. Cuando veamos estas cosas es que ocurre lo mismo que ocurrió en la iglesia de los Corintios. Dice Pablo en el capítulo 1 que tenían todos los dones del Espíritu, los tenían todos, no les hacía falta de uno. Más bien yo creo que había que inventar para que tuvieran más. Sin embargo, vivían en un puro pleito unos con otros, en la corte, inmersos en el adulterio, la fornicación, tanto que un hijo tenía relaciones sexuales con su madrastra, estaban en la iglesia y nadie decía nada. Pero tenían todos los dones. Eso es exactamente lo que pasa. Cuando veamos estas cosas, ocurre lo mismo. Caemos en la irrelevancia bíblica. Debemos saber que si, así como nos es dada la llenura del Espíritu Santo, a la larga la podemos perder. Cuando contristamos al Espíritu Santo, lo que quiere decir que una vida en santidad es necesaria para mantener la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, para no apagar el Espíritu. Usted recuerda lo que dice 1 de Pedro 1, 13 al 16. Sed santos porque yo soy santo. Mire, punto. Así de simple. Es necesaria.
Conclusión, no existe. Perdón, no es mi intención adversar a nadie, pero no existe el bautismo del Espíritu Santo. Busque la expresión, no la va a encontrar. Lo que sí existe es el bautismo con o en el Espíritu Santo, el cual no debe ser confundido con la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Mi nombre es Carlos Corrales, no caigas en irrelevancia. Examina la palabra con seriedad y permite que Dios te guíe. Que la pases bien.